Hoy vamos a hablar de otra característica que tiene que haber en un siervo de Dios, en el carácter de un siervo de Dios, y es estar separado para Dios. Eso es lo que algunos le llaman santidad, pero es estar consagrado a Dios, separado para Él. Hay un texto, estoy mirando, no lo tengo, está bien, que dice: separadme a estos, a Pablo y a Bernabé, para enviarlos. Y el Espíritu les dijo a la iglesia en Antioquía, no separarme a estos dos, que tengo un plan para ellos. Dice en Ezequiel 22 y 26, capítulo 22, versículo 26, dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. El primer asunto que dice: entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Quiero aclarar un poquito esto, porque es verdad que para nosotros tiene que ser todo santo. Lo que es más espiritual, vamos a decir, o tiene que ver más con asuntos de tipo religioso o espirituales, y asuntos que son más naturales. Todo tiene que ser bendito y hecho conforme al propósito de Dios, porque hay quien piensa que solamente lo que es muy espiritual, eso es lo que tenemos que centrarnos en ello. Y yo estoy convencido que el Señor quiere hacer una obra integral en nosotros, que crezcamos en lo natural, que crezcamos en los aspectos del alma y que crezcamos en lo espiritual de una forma armónica. No alguien que se sube por las nubes, hay que agarrarle con una cuerda para que no se vaya al cielo, y que luego no es capaz de hacer nada. Y no. El Señor quiere que seamos personas íntegras. Él nos hizo cuerpo, alma y espíritu, porque si quisiera que fuéramos solamente espirituales, nos hubiera hecho como a los ángeles. No. Él quiso que tuviéramos esos tres aspectos que tienen que ver con la propia naturaleza de Dios, porque Él es trino también. Y nosotros somos trinos, tenemos tres aspectos diferentes: cuerpo, alma y espíritu. Y por eso no nos confundamos. Aquí lo que está queriendo decir es lo profano es lo que es carnal, lo que es según el sistema del mundo. Y nosotros tenemos que también en lo natural establecer el sistema divino, el sistema santo. Claro, yo sé que hay personas que dicen, ya, es que entonces jugamos en desventaja. Claro, cuando Jesús les dijo a sus discípulos que los enviaba como ovejas en medio de lobos, alguno puede pensar que iban en desventaja. Y sin embargo, ¿quién es el que vence? ¿El lobo o el cordero? El cordero es el que venció. Y los discípulos del cordero son los que vencen. Dice, yo os mando como corderos en medio de lobos, igual que él fue como un cordero en medio de lobos. Con el bien destruye el mal. Con la verdad la mentira, con la luz la oscuridad, con el amor el odio, ¿verdad? Y hay personas que dicen, no, al fuego se le vence con fuego. ¿Sabes cuál es la mejor forma de vencer el fuego?
No, que va, que va. La mejor forma de acabar con el fuego es quitarle lo que alimenta el fuego, que es el oxígeno. Bueno, si tú le echas arena al fuego, apagas, o con una manta, pero el tema es, si tú le quitas el oxígeno, si tú alimentas el odio, va a crecer. Si tú das amor, si vences con el bien el mal, porque utilizas el bien como instrumento de victoria contra el mal, ¿verdad? Es así. Bueno, entre lo santo y lo profano. No, yo sé que hay gente que dice, no, en la iglesia hay que ser muy santos y demostrar. Y luego cuando salen, la lengua tal, no sé qué, actitudes. Y no hay que buscar que en todos los lugares haya santidad. Y luego dice, no distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Vamos a ver. Si hay algo sucio, te puede manchar lo limpio, ¿verdad? Yo suelo poner el ejemplo de las manzanas. Un saco de manzanas o las patatas. Yo me acuerdo de mi suegro que él cultivaba patatas y luego cada poco iba donde las tenía almacenadas y si había alguna que estaba empezando a pudrirse, la quitaba, porque sabía que esa podrida podría las demás. Y vamos, con las manzanas lo tenemos claro, ¿no? Una manzana podrida te estropea el saco entero. Entonces, hay que separar lo podrido, porque si permanece ahí, y cuando hay el ejemplo, que no sé si os lo he comentado ya, esa expresión que dice cargar el muerto, ¿sabéis de dónde viene? Pues en la Edad Media, en las épocas más duras, o quizá incluso antes, al asesino le cargaban en la espalda el cadáver de aquel a quien había matado. Si lo pillaban pronto, claro. Y entonces, ¿qué ocurría? Que la pudrición del cadáver pudría el cuerpo del vivo. Y iba pudriéndose todo su cuerpo. Cuando tú permites que hay una parte de ti que está degenerada, eso va a degenerar todo tu cuerpo. Por eso es tan importante separar lo limpio de lo sucio, ¿verdad? Es importante separar lo inmundo de lo limpio. Digo, no pasa nada, sí. Digo, sí. Hay que, en lo natural, pues oye, cuando tú estás en un sitio, entras en un sitio que está limpio, pues procuras no manchar, ¿no? Pero si llegas a un sitio y hay latas de refresco por el suelo, tal, no sé qué haces con el tuyo? Lo echas también. Participas en la basura porque está todo sucio. Si está limpio, entras en un sitio donde todo está limpio y brillante, se te cae un papel, lo recoges porque da el cante, ¿no? Sin embargo, si vas a un sitio que está sucio, deberías de hacer lo mismo, ¿no? Es más, deberías de recoger lo que hay alrededor para que donde tú estés hay dignidad. Pero cuando no separas lo limpio de lo inmundo, de lo sucio, entonces se genera suciedad en tu vida, ¿no? Y es muy importante que a nuestro alrededor las cosas sean limpias. Y cuando hay actitudes que no son correctas, hay que corregirlas, porque si no, invaden a todo el resto. Hay un versículo tremendo en la Biblia que dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Y cómo van a corromper las buenas costumbres?
No, las malas conversaciones terminan rompiendo el ambiente, y la forma de ser y de actuar. Las buenas costumbres, por malas conversaciones, terminan degenerando. Porque igual que el Señor enseñó que un poco de levadura leuda toda la masa. Ya sabemos que a veces es interesante que haya levadura para que haya un pan o haya un bizcocho o tal, no sé qué, o unos churros, lo que sea, pero un poco de levadura, un poco de mal ambiente puede estropear todo lo que hay alrededor, ¿no? Por eso hay que separar bien y hay que saber diferenciar y decir, tenemos que buscar ambientes limpios, lugares donde la maldad no toma ventaja y ser estrictos en esas cosas, porque algo de suciedad termina haciendo que se degeneren las cosas. Por eso que el diablo conoce, va introduciendo pequeñas cantidades de maldad. A veces un comentario, a veces una actitud, para que las cosas vayan a mal. Nosotros tenemos que decir no, tenemos que diferenciar lo bueno de lo malo, separar lo que es correcto de lo que es incorrecto y no andar ahí en una situación intermedia, ¿verdad? Porque al final esa maldad va a estropear todo lo positivo que hay en nuestra vida. Hechos 13, versículos 1 al 3. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, bueno, esto es lo que os comenté antes, ¿no? Profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Qué bueno que tú seas apartado para el ministerio. En la iglesia hay un concepto que es estar trabajando a tiempo completo. Para nosotros eso es lo normal, ¿no? Porque vivimos en un régimen de tiempo completo. Pero hay muchas personas que dicen, no, yo tengo bueno, nosotros también, ¿no? Pero yo tengo mi trabajo secular y tengo mi trabajo espiritual. Y compagino unas cosas con las otras. Decía que nosotros también, porque nosotros trabajamos en lo natural, pero en esa actitud de equilibrio, ¿verdad? Sin embargo, qué bueno que seas apartado para tener un ministerio concreto. Y el Señor nos llama a tener diferentes ministerios, pero qué bueno que sabiendo el ministerio al que Dios te llama, te apartes para Él. Yo sé que los hermanos que están en la alabanza tienen que tener tiempo para prepararse, ¿no? Para poder tener el manejo del instrumento que tienen, para conocer las canciones y para tener la voz oportuna, ¿no? Y todo eso conlleva un tiempo de dedicación a ello, ¿no? Si alguien tiene que predicar, pues tiene que prepararse para predicar. Porque qué cantidad de tonterías podemos decir si no nos preparamos, ¿verdad? Aun preparándonos, hay un texto bíblico que dice que el que mucho habla, ¿qué? No, mucho yerra. Bueno, es mejor
decir algo y equivocarse que no tener nada que decir, ¿no? Porque el que hace ese ejercicio se corrige, aprende y se corrige. Uno tiene que prepararse, tiene que, sabiendo que tiene un ministerio concreto, tiene que cultivar ese ministerio que tiene, ¿no? Y qué bueno que sepas qué es lo que Dios quiere de ti. Imagínate que Dios te habla que tienes que irte a China. No sé cuántos aquí hablan chino, bueno, mandarín o lo que sea. ¿Eh? ¿Te imaginas? Dios te dice que tienes que ir a China. Los hermanos que suelen ir por allí a las ferias a comprar los muebles y tal, van con el aparato este traductor, porque si no, dices, la mayoría de la gente en China no sabe inglés. Hablan en chino, lo normal, ¿no? Y encima son mucha gente. Y si tú tienes que ir allá a ministrar, tienes que aprender el idioma, ¿verdad? Qué bueno que por lo menos vayas con algo aprendido luego. Alguien me decía hace poco eso. Dijo, voy a un país que no hablo el idioma y claro, veo a la gente y no puedo ministrarles lo que quisiera. Necesito un traductor y no es lo mismo. Bueno, qué bueno que si tienes un llamado específico, tú puedas prepararte para ello y ponerte delante de Dios y que el Señor te ayude, ¿no? Qué bueno que tú puedas decir, yo estoy separado para un plan concreto de Dios para mi vida. No, yo sirvo lo mismo para un roto que para un descosido. Es decir, soy un comodín. Bueno, está bien. Si ese es tu llamado, está bien. Pero qué bueno que puedas ser separado por Dios para una labor concreta, ¿verdad? Y estés preparado para ser el mejor en aquello. Yo me acuerdo una vez a un joven que estaba en la imprenta. Yo le dije, si te esfuerzas y te preparas bien, tú puedes ser el que lleva el ministerio de la imprenta en esta obra. Sí que puedes ser una persona importante. Ya, pero dice, yo prefiero ir en un camión y que me dé el aire y esas cosas, ¿no? Pero qué bueno que Dios te llame a algo concreto y estés apartado para eso. Y digas, mira, es que yo me quiero preparar aquí, como Pablo y Bernabé, que fueron apartados por Dios para hacer que las obras misioneras que tuvieron en toda Turquía, en Chipre y bueno, al final hasta Roma, y dicen que Pablo llegó hasta España, ¿no? Porque fueron apartados con un propósito concreto. Qué bueno que pueda pasar contigo algo así, ¿no? Y entonces se desarrolla tu ministerio, los dones que Dios te da en ese aspecto. Imagínate a alguien que pueda tener un ministerio evangelístico. Dices, no, es que es mi fuego, tal, no sé qué, y cada vez que puede está. Hemos tenido hermanos entre nosotros que se ponían en mitad del autobús a predicar el evangelio. Digo, bueno, está bien. Hay personas que están en un bar y están testificando a todos los del bar. No se van ahí a tomar un café, sino se van a testificar porque tienen ese llamado y ese celo de Dios, ¿no? Qué bueno que te sientas apartado por el Señor para una labor concreta. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 2 al 5. Del 2 al 5. 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos
para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y a lo que voy, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. No se enreda en otras cosas. El que tiene un llamado concreto no pretende ser lo que no es o a lo que Dios no le ha llamado, sino que se siente apartado por Dios para eso concreto. Estaba pensando, en un equipo de fútbol ¿a quién se le pone de portero? Al que peor juega. Sin embargo, es uno de los lugares más responsables. Es decir, un verdadero entrenador de un buen equipo va a poner de portero al mejor. Bueno, pero hay quien tiene las capacidades y las cualidades para eso, pero va a intentar tener un buen portero. Puede ser un medio estorbo, vamos a decir, pero o como tuvimos en España en la selección a alguien que metía los goles con la nuca. Siempre estaba allí en medio de la portería. Y metía goles despistado. Estaba mirando para allí, le pegaba en la cabeza y entraba. Digo, ¡gol! Digo, pero si tú eras un poste más. Digo, bueno, vale. Pero, y la realidad es que ponemos de portero al que es incapaz de darle un golpe al balón. Dile, si le pegas una patada al balón, sale para atrás. Y entonces, pues no le pongas a ese portero, sino a alguien que tenga algunas cualidades específicas, ¿no? Y qué bueno que en el ministerio haya personas que ocupan el lugar porque es el mejor para ese sitio, no el más torpe, ¿verdad? Yo he hecho deporte y normalmente lo que se busca es al mejor para cada sitio. No. Si tú no vales para jugar a fútbol, pues dedícate a las chapas o a lo que sea, ¿no? Pero dedícate a otra cosa porque no vales para esto. Igual que en la alabanza, hay personas que no valen porque tienen un problema que no tienen oído. Son incapaces de discernir la diferencia entre el do y el re y el mi, ¿no? Entonces dices, mira, es que te sales del lugar y hay otros que no tienen ritmo. Y si no tienes ritmo, pues ocúpate en algo que sea arrítmico, ¿no? Pero no te dediques a la alabanza, porque necesitas tener ritmo. Oído y ritmo y tono y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Entonces, sabiendo que uno tiene un llamado concreto, va a especializarse en aquello a lo que Dios le llamó. Y entonces uno se siente preparado para eso. Es curioso, los porteros tienen un entrenador específico para ellos. En los equipos que quieren ganar, claro. El que pone de portero al más torpe, pues va a ser un coladero, ¿verdad? Pero específico, para hacer, porque necesitan reacciones, bueno, en fin, tienen una labor específica. Y en el ministerio también es importante poder discernir, conocer para qué Dios te ha llamado. Esta mañana en el devocional leíamos al salmista diciendo, porque Dios cumplirá en mí su propósito. ¡Wow! Si tú conoces el propósito de Dios para tu vida, qué bueno que puedas encaminarte en él, ¿verdad? Para que Dios te lleve adelante. Yo sé que a veces hay personas que creen que tienen un ministerio concreto y hay que decirles, mira, chaval, busca otra cosa porque esto no es lo tuyo. Pero qué bueno que Dios te aparte, ¿verdad? Para un ministerio concreto. Y no andes
Sí, pero es que tengo que aprender a buscarme la vida porque el ministerio no me da suficiente. Dios no pone bozal al buey que trilla. Entonces, cuando tú estás en el ministerio que Dios te quiere, Él va a proveer lo necesario para tu vida. Qué bueno que sea así, ¿no? Y esto es algo que vemos a lo largo de los ministerios de la iglesia, como el que está en el sitio donde Dios quiere que esté es provisto de gracia, unción y también de recursos para poder hacer aquello a lo que Dios le llamó. Amén. Segunda de Corintios 4 y versículos 1 y 2. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Primero, Pablo dice, yo sé el ministerio que tengo. Bueno, en todas sus cartas él habla de su ministerio apostólico, del llamado de Dios para su vida. Y él dice, teniendo nosotros el ministerio, este ministerio que hemos recibido de Dios según su misericordia, no desmayamos. El que sabe para lo que Dios le apartó va a permanecer firme en ese propósito porque va a encontrar la gracia de Dios en su vida. Ni anda con astucia ni adulterando la palabra de Dios. A veces alguien dice, bueno, yo le voy a ayudar al Señor porque yo soy el que realmente vale y el que soy capaz de hacer las cosas y entonces yo voy a ponerlo difícil a otros para que yo pueda ir para adelante y medran para ocupar un lugar en el ministerio. A mí me gusta mucho la actitud que tuvo el rey David cuando venía Absalón a quitarle el trono. Anteriormente había demostrado lo mismo con el rey Saúl. Él había recibido la palabra de Dios y la unción para ser el rey. Y sin embargo, dijo, yo no voy a hacer nada para conseguir el trono. Claro, se iba preparando en temas militares, tenía la unción de Dios. Cuando él salía, las batallas eran ganadas fácilmente porque Dios le respaldaba, etcétera, etcétera, ¿no? Pero él nunca tuvo prisa para ocupar el puesto. Y cuando se encontró con la posibilidad de perderlo, él dijo, Señor, si tú no me respaldas, yo no voy a luchar por mi sitio. Y al día siguiente estaba volviendo a recoger el trono. Señor, si no tengo tu respaldo, si tú no me ayudas, si tú no me envías, si tú no estás conmigo, ¿para qué? Porque el puesto no es el lugar que quiero tener, sino el que tú has elegido para mí. No sé si os he contado alguna vez. Un hermano que estaba llevando el ministerio pastoral en nuestro ministerio, ¿no? Estuvo en una depresión, una situación difícil y se le sacó de su responsabilidad y estuvo un tiempo sin ninguna autoridad. Entonces, dos hijas suyas vinieron a preguntarme, oye, ¿mi padre ya no es pastor? Y dije, yo espero que no lo hubiera sido nunca. ¿Ah? No, entendedme. Tu identidad no puede estar basada en el ministerio. Es decir, el título mejor que podemos tener, alguien dirá, siervo inútil, no, hijo de Dios. Nuestro mejor título es ser un hijo de Dios que sirve a Dios allí donde Dios le quiere.
y que ha sido apartado para cumplir con un ministerio concreto. Señor, pero mi ministerio va a ser mi cruz, va a ser el lugar donde tengo que esforzarme y buscar la gracia, pero mi deleite no va a estar en el ministerio, sino en buscar la presencia de Dios para mi vida. Y el Señor dice, bueno, ¿qué haces aquí perdiendo el tiempo? Venga, que tienes trabajo que hacer. Digo, bueno, vale, Señor, pero yo quiero estar contigo, porque a mí lo que me fortalece eres tú, no el ministerio. Hubo una época en que teníamos buscapersonas. No sé si alguno de vosotros estuvo en esa época. Entonces, el que no llevaba el buscapersonas no era nadie en remar. Un VIP de esos, ¿no? Si no tenías eso, no eras nadie, era como la chapa. Y hay personas que buscan los galones y la chapa y dices, gloria a Dios por el ministerio que Dios me ha dado, pero eso no es mi identidad. Mi identidad es ser un hijo de Dios, y lo otro es pues un trabajo al que Dios me llama a hacer. Y qué bueno que sepa dónde Dios me quiere y cumpla con ese ministerio, pero mi identidad está en vivir una vida delante de Dios, en ser un hijo de Dios y buscar ir creciendo en mi desarrollo personal, ¿verdad? Entonces, el ministerio es siempre secundario, ¿no? No desmayamos si Dios nos ha dado un ministerio, estemos ahí, luchando adelante con él, pero dice, Señor, si tú no me respaldas, si no es un ministerio recibido por misericordia, por gracia, yo no voy a pelear por algo que tú no respaldes. Y si no hay respaldo de Dios, ¿para qué esforzarse? Si no hay un propósito de Dios, ¿para qué gastarse? ¿Verdad? Amén. Y segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 9. Para cumplir con ese ministerio que Dios nos ha dado, dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. El que ha sido llamado al ministerio no quiere andar desordenadamente, ni con aquellos que vayan a minar la labor que tiene que hacer. Y es importante, todos nos va a tocar, si no te ha tocado ya, momentos en los que tienes que definirte y decir, no, mira, yo no estoy para perder el tiempo, yo no estoy para gastar mi vida en cosas que no merecen la pena, sino que teniendo un llamado de Dios, yo quiero ir adelante en ese llamado. Ya, hombre, también hay que disfrutar de la vida, sí, exactamente. Yo quiero disfrutar de la vida que Dios me da y para eso tengo un plan y un propósito de Dios para mi vida, donde, como decía el Señor, si alguno me sirve, no, mi Padre le honrará. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Y que tengas la honra de Dios porque estás haciendo aquello en lo que sabes que es lo que tienes que hacer. Amén. Bueno, es importante encontrarse como alguien apartado para Dios. Y mira, yo tengo un llamado en mi vida. No estoy para perder el tiempo. Amén. Bueno, gloria a Dios. Hasta aquí la clase de hoy. Que el Señor os bendiga.